El sol caía lento sobre las colinas, tiñendo el horizonte con tonos naranjas y rojizos. El viento arrastraba un polvo fino que se pegaba a la piel y hacía que la garganta pidiera agua. Por ese camino solitario, avanzaba una mujer de cabello largo y oscuro, amarrado con una trenza sencilla que se movía con cada paso. Sus ojos, grandes y atentos, parecían cargar historias que aún no había contado. Se llamaba Isabela. Nadie en el pueblo sabía de dónde había venido realmente. Solo apareció una mañana, con un pequeño bolso de cuero al hombro y la mirada fija hacia el bosque que se extendía al norte. Algunos la miraban con desconfianza, otros con curiosidad, pero ella nunca explicó demasiado. Lo único que repitió, casi como un susurro, fue: «Tengo que encontrar un nuevo hogar». Al entrar en el bosque, Isabela notó cómo la temperatura bajaba y los sonidos del campo quedaban atrás. Ahí todo era distinto, los árboles altos bloqueaban el sol, las hojas crujían bajo sus pies, y pequeños rayos de luz se colaban como si fueran secretos. Caminó durante horas, hasta que el cansancio la obligó a sentarse a descansar junto a un tronco caído. Cerró los ojos y escuchó un martilleo. Tac, tac, tac. Isabela abrió los ojos de golpe. El sonido venía de más adelante, entre los arbustos. Curiosa, se levantó y caminó despacio, apartando las ramas. Lo que vio la dejó sin aliento: 3 cerditos, de pie sobre sus patas traseras, construyendo lo que parecía una pequeña casa de madera. «Más rápido, Lorenzo, que el lobo no va a esperar», gritaba el más grande, con un pañuelo azul en el cuello. Ya voy, pero no soy una máquina», respondía el segundo, gordito y de carácter tranquilo, mientras cargaba tablas en su espalda. El más pequeño, nervioso, miraba hacia todos lados con un palo en la mano, como si vigilara el bosque. «¿Y si aparece ahora? ¿Y si nos ve?», preguntó con voz temblorosa. Isabela no pudo evitar sonreír ante la escena, pero al mismo tiempo, algo en su interior se tensó. ¿Un lobo? Decidió hacerse presente. Caminó hacia ellos con calma y habló con voz firme pero amable. «Buenas tardes». No quise asustarlos, pero ¿de verdad construyen una casa aquí, en medio del bosque? Los 3 cerditos se quedaron congelados, con los ojos abiertos como platos. El más grande fue el primero en reaccionar. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Este no es un lugar seguro». Isabela levantó las manos en señal de paz. «Me llamo Isabela. Solo estoy buscando un lugar donde vivir. No quiero problemas, solo compañía». El segundo cerdito, sudando bajo el peso de una tabla, murmuró: «Tal vez pueda ayudarnos». El más pequeño, aún temblando, negó con la cabeza. «No sabemos nada de ella». «¿Y si es aliada del lobo?». Isabela dio un paso adelante, clavando sus ojos en los de ellos. «No tengo nada que ver con ese lobo. Pero si en verdad los amenaza, quizás juntos podamos encontrar una solución». Hubo un silencio incómodo. El bosque se llenó de murmullos de ramas y un cuervo graznó a lo lejos, como si quisiera remarcar la tensión. Finalmente, el cerdito del pañuelo azul suspiró. «Está bien. Me llamo Rodolfo. Este de aquí es Lorenzo, y el nervioso es Mateo. Somos hermanos. Y sí, el lobo existe. Y no es un cuento». Isabela se quedó helada. Había escuchado historias, leyendas contadas en fogatas y canciones para asustar niños, pero ahora esos cuentos parecían tomar forma real. «Cuéntenme más». Rodolfo se sentó en un tronco y comenzó a explicar, mientras los otros 2 seguían trabajando. «Hace meses que ese lobo nos persigue. Dice que tarde o temprano nos comerá. Ya construimos 2 casas antes, una de paja y otra de madera más débil. Él las destruyó con un simple soplido. Ahora intentamos levantar algo más resistente, pero no sé si será suficiente». Isabela lo escuchaba con atención,
sintiendo que su destino y el de esos 3 cerditos estaban empezando a entrelazarse. De pronto, un aullido lejano rompió la calma del bosque. Un aullido profundo, grave, que hizo que los pájaros huyeran de los árboles y que Mateo dejara caer el palo de sus temblorosas manos. Isabela apretó la mandíbula. No pienso quedarme de brazos cruzados. Si quieren, yo me quedaré esta noche con ustedes. Quizás, el lobo no sea tan invencible como creen. Rodolfo la miró con seriedad, como si tratara de medir su valor. Está bien, Isabela. Quédate. Pero te advierto, cuando el lobo decide aparecer, no hay quien duerma tranquilo. El viento sopló fuerte, moviendo las ramas y dejando en el aire una sensación densa, como de presagio. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también un fuego nuevo encendiéndose en su corazón. Ella no había buscado esa aventura, pero ahora sabía que algo grande estaba por comenzar. Y mientras la noche caía sobre el bosque, una sombra más grande que toda se movía entre los árboles, observando de lejos, con unos ojos brillantes y una sonrisa llena de colmillos. La noche cayó como un manto espeso sobre el bosque. Las estrellas apenas lograban abrirse paso entre las copas de los árboles, y la luna creciente parecía más una garra plateada que una caricia de luz. El aire estaba frío, húmedo, y cada crujido de ramas parecía un aviso de que algo acechaba. Isabela se sentó junto al fuego que los 3 cerditos habían encendido frente a la nueva casa de madera. El calor iluminaba sus rostros, Rodolfo, serio y vigilante, Lorenzo, cansado pero siempre sonriente, y Mateo, que no dejaba de mirar hacia todos lados, con los ojos abiertos de par en par como si esperara que en cualquier momento el lobo saltara de entre los arbustos. No deberíamos estar aquí afuera, susurró Mateo, abrazándose a sí mismo. Si él nos encuentra, no habrá madera que nos salve. Rodolfo lo miró con firmeza. Mateo, no podemos vivir escondidos siempre. Tenemos que demostrarle que no tenemos miedo. Isabela tomó un trozo de leña y lo lanzó al fuego, viendo cómo las chispas se elevaban al cielo oscuro. El miedo no desaparece con palabras, Rodolfo. Se vence con preparación. Si de verdad ese lobo es tan peligroso, necesitamos un plan. Lorenzo, con voz suave, intervino. ¿Un plan? ¿Qué tipo de plan? Isabela se inclinó hacia ellos, bajando la voz. Un plan para defendernos. Trampas, señales de aviso, caminos de escape. Tal vez hasta podamos usar el bosque a nuestro favor. Mateo negó con la cabeza rápidamente. No entiendes. Ese lobo no es un animal común. Puede olernos desde lejos, puede derribar una casa con un soplido. No importa lo que hagamos, siempre regresa. Un silencio pesado cayó entre ellos. El crujir del fuego era lo único que llenaba el espacio. Entonces, de repente, un sonido lejano atravesó la noche, crack. Una rama rota. Los 4 se miraron en un instante. Rodolfo se puso de pie y agarró un palo grueso, Mateo temblaba, y Lorenzo apretó los puños. Isabela, con el corazón acelerado, se levantó lentamente y fijó la vista hacia la oscuridad del bosque. No se muevan, dijo en voz baja. El silencio volvió, pero esta vez cargado de tensión. Las hojas se agitaron y algo enorme se movió entre los árboles. Un par de ojos brillantes apareció en la sombra, amarillentos, penetrantes. Luego, un gruñido profundo hizo eco entre los troncos. Así que es cierto, murmuró Isabela. Una carcajada grave se escuchó desde la oscuridad. Vaya, vaya, 3 cerditos y una intrusa. La voz era rasposa, como si cada palabra estuviera afilada por colmillos. Mateo gritó, pero Rodolfo lo calló con un gesto. Lobo. No conseguirás nada aquí. El lobo dio un paso adelante, dejando ver su silueta bajo la luz de la luna, enorme, con un pelaje oscuro y revuelto, y unos colmillos que relucían como cuchillos. Siempre consigo lo que quiero, dijo con una sonrisa torcida. Y lo que quiero, son ustedes.
Isabela dio un paso al frente, interponiéndose entre el lobo y los cerditos. Su voz salió firme, aunque por dentro temblaba. Si quieres pasar, tendrás que hacerlo sobre mí. El lobo inclinó la cabeza, sorprendido. Luego soltó una risa que resonó como un trueno. ¿Una mujer? ¿Crees que puedes detenerme? Ella apretó los puños. No soy cualquier mujer. Rodolfo se acercó a ella, murmurando al oído. Estás loca, él podría. No importa, lo interrumpió ella. Si no nos defendemos ahora, nunca lo haremos. El lobo avanzó un paso más, y los cerditos retrocedieron instintivamente. Su sombra cubría el fuego, como si la noche misma se hubiera hecho carne. Entonces, inesperadamente, el lobo no atacó. En lugar de eso, se detuvo y los observó con esos ojos amarillos llenos de malicia. Esta noche no será, dijo en voz baja, casi como un susurro venenoso. Pero pronto. Muy pronto. Y con un salto ágil, desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Mateo cayó de rodillas, temblando. Nos va a matar. Nos va a matar a todos. Rodolfo lo sostuvo por los hombros. No, Mateo. Esta vez no estamos solos. Los ojos de Lorenzo brillaron con esperanza. Isabela, tú enfrentaste al lobo sin miedo. Nunca habíamos hecho eso. Ella respiró hondo, mirando la oscuridad en la que el lobo se había desvanecido. No crean que no tuve miedo. Claro que lo tuve. Pero aprendí algo, el miedo puede ser un arma, si sabemos usarlo. Los tres cerditos la miraron, confundidos pero atentos. A partir de mañana, continuó Isabela, vamos a prepararnos. No solo vamos a resistir. Vamos a asegurarnos de que ese lobo entienda que ya no somos su presa. El fuego chisporroteó con fuerza, como si aprobara sus palabras. Y mientras los cuatro se miraban, una determinación nueva empezaba a crecer en sus corazones. El bosque aún guardaba secretos, y el lobo no se rendiría fácilmente, pero esa noche, por primera vez, no se sentían del todo indefensos. En algún lugar lejano, el aullido del lobo volvió a sonar, largo y profundo. Pero esta vez, en los ojos de Isabela brillaba una chispa que el lobo aún no conocía, la chispa de la resistencia. La primera luz del amanecer se filtraba entre las ramas altas del bosque. El canto de los pájaros parecía un respiro después de la noche tensa que habían vivido. El fuego de la fogata ya era solo un montón de brasas humeantes, y los tres cerditos despertaban lentamente, con los ojos hinchados por no haber dormido bien. Isabela, en cambio, ya estaba de pie. Había pasado la madrugada observando el bosque, pensando, escuchando cada crujido de ramas, cada murmullo del viento. Sus ojos oscuros tenían un brillo nuevo, el brillo de alguien que había tomado una decisión. Levántense, que tenemos trabajo, dijo con firmeza. Rodolfo se desperezó con un gruñido. ¿Trabajo? Apenas sobrevivimos a la noche, Isabela. ¿Qué más quieres hacer? Ella se cruzó de brazos. Quiero que ese lobo deje de verlos como presas fáciles. Quiero que aprenda a temerles. Mateo, que todavía abrazaba una manta hecha de hojas secas, murmuró. Eso es imposible. Nadie puede asustar al lobo. Isabela lo miró fijo. Imposible es una palabra que él quiere que crean. Pero no voy a permitir que controle su destino. Lorenzo, siempre conciliador, levantó una mano. ¿Entonces cuál es tu idea? Isabela respiró hondo. Necesitamos construir más que una casa. Necesitamos una fortaleza. Pero no solo de madera o ladrillo, también de ingenio. Vamos a usar el bosque contra él, trampas, caminos ocultos, escondites. Y además, hizo una pausa, quiero que aprendan a pelear. Los tres cerditos se miraron con cara de sorpresa. ¿Pelear? Repitió Rodolfo. ¿Como soldados? Como sobrevivientes,
respondió Isabela. El lobo ya conoce su debilidad. Ahora es momento de mostrarle su fuerza. El silencio que siguió fue largo. Solo se oía el zumbido de los insectos matutinos. Finalmente, Rodolfo asintió con decisión. Está bien. Si vamos a enfrentarlo, entonces lo haremos bien. Mateo quiso protestar, pero Lorenzo le puso una mano en el hombro. Hermano, ¿quieres seguir huyendo toda tu vida? Quizás Isabela tenga razón. Isabela sonrió apenas. Bien. Entonces empezamos hoy. Durante las horas siguientes, el bosque se llenó de actividad. Isabela les mostró cómo reforzar la estructura de la casa con piedras y barro, creando una base más firme. Les enseñó a afilar palos hasta convertirlos en lanzas improvisadas y a colocar cuerdas entre los árboles para hacer caer a cualquier intruso. Mateo se quejaba constantemente, tropezando con las ramas, nervioso con cada ruido. Esto no va a funcionar, el lobo es más fuerte, más rápido. Pero no más inteligente, le contestaba Isabela una y otra vez. Eso es lo que él no espera. Mientras tanto, Lorenzo demostraba habilidad para construir. Con paciencia y creatividad, ideó un sistema de ramas que caían en cadena cuando alguien pisaba un punto específico. No lo detendrá para siempre, pero al menos lo retrasará, explicó con una sonrisa orgullosa. Rodolfo, en cambio, prefería la fuerza. Pasó la tarde practicando con un palo como si fuera una espada, lanzando golpes contra un tronco caído hasta que sus brazos temblaban. Si ese lobo aparece, no se la voy a poner fácil, dijo, jadeando. Isabela los observaba en silencio, sintiendo como algo cambiaba en ellos. Aquellos cerditos que la noche anterior temblaban de miedo, ahora comenzaban a descubrir una valentía que ni ellos mismos conocían. Al caer la tarde, se reunieron junto a la nueva casa. El sol rojizo iluminaba sus rostros cansados pero decididos. Hoy fue un buen comienzo, dijo Isabela. Pero recuerden, la verdadera prueba será cuando él regrese. Mateo tragó saliva. ¿Y si regresa esta noche? Isabela lo miró con calma. Entonces veremos si nuestro esfuerzo valió la pena. El viento sopló entre los árboles, arrastrando un silencio extraño. Y como si el destino hubiera escuchado esas palabras, un aullido rompió la paz del bosque. Un aullido distinto al de la noche anterior, más cercano, más hambriento. Los tres cerditos se quedaron paralizados. El fuego de la fogata titilaba como si también tuviera miedo. Isabela se puso de pie lentamente, con la mirada fija hacia la oscuridad del bosque. Prepárense, dijo con voz baja pero firme. Porque esta vez, no se conformará con mirar. Y entonces, entre las sombras, dos ojos amarillos volvieron a encenderse como brasas, acercándose cada vez más. La luna estaba alta, colgando sobre las copas de los árboles como un ojo vigilante. El aire olía a humedad y hojas secas, y cada sombra parecía esconder un secreto. Los tres cerditos se apiñaban alrededor de la fogata, mientras Isabela permanecía de pie, con la espalda recta y los ojos fijos en la oscuridad. Los aullidos del lobo retumbaban más cerca que nunca. Era como si el bosque entero contuviera la respiración. Él viene, susurró Mateo, con la voz quebrada. Lo sabía, lo sabía. Rodolfo apretó su palo como si fuera una espada. Que venga. Esta vez no nos encontrará indefensos. Lorenzo, aunque nervioso, trató de mantener la calma. No olviden las trampas. Si cae en una, tendremos ventaja. Isabela se adelantó unos pasos. Recuerden, no dejen que el miedo los paralice. El miedo debe guiarlos, no detenerlos. De pronto, un crujido fuerte de ramas anunció su llegada. Una figura oscura emergió de entre los árboles, alta y poderosa. Sus ojos amarillos brillaban con furia, y sus colmillos relucían con la luz de la luna. Cerditos. Rugió el lobo con voz ronca. Y mi nueva amiga, la mujer del bosque. Qué sorpresa encontrarlos tan preparados.
Mateo chilló y retrocedió, pero Isabela lo sostuvo del brazo. «Quédate conmigo», le dijo en un susurro firme. «No corras». El lobo dio un paso adelante, y el suelo crujió bajo sus patas enormes. ¿De verdad creen que pueden detenerme con palitos y sogas? He derribado casas con un soplido. ¿Qué hará una cuerda contra mi fuerza? Rodolfo levantó el palo y lo apuntó hacia él. Esta vez no correremos. El lobo sonrió, mostrando sus colmillos. Perfecto. Así será más divertido. Con un rugido, se lanzó hacia ellos. El primero en reaccionar fue Lorenzo. Con manos temblorosas, jaló de una cuerda escondida en el suelo. Un tronco colgante cayó desde lo alto, golpeando al lobo en el lomo y haciéndolo rodar unos metros. El suelo tembló con el impacto. «Funcionó», gritó Lorenzo, sorprendido de su propia astucia. Pero el lobo se levantó, gruñendo de rabia. «Malditos», rugió. «Voy a destrozarlos uno por uno». Corrió hacia la casa, pero Rodolfo se interpuso, golpeando con todas sus fuerzas el palo contra el hocico del animal. El golpe resonó en el aire, y el lobo retrocedió un instante, sacudiendo la cabeza. «No nos vencerás tan fácil», gritó Rodolfo. Isabela, mientras tanto, observaba los movimientos del lobo con atención. Había algo extraño en su forma de atacar, era rápido, sí, pero también arrogante, como si estuviera jugando con ellos. «Quiere asustarnos antes de atacar en serio», pensó. El lobo se giró de nuevo hacia ellos, bufando. Su respiración era pesada, y su saliva caía como hilos brillantes entre los colmillos. «Ya me cansé de juegos», dijo con un gruñido profundo. Entonces inhaló con fuerza, inflando su pecho, y exhaló con un soplido poderoso. El viento golpeó la casa de madera, haciendo que las paredes crujieran como si fueran a partirse. Mateo gritó, cubriéndose la cabeza. «Se va a caer». «Resiste», ordenó Isabela. La estructura se sacudió, pero esta vez no cedió del todo. Las piedras y el barro reforzados habían hecho su trabajo. El lobo gruñó con frustración. Ingenioso, pero inútil. Se lanzó de nuevo contra la casa, pero justo en ese momento, una red hecha de ramas y cuerdas cayó sobre él, enredándolo por un instante. Fue Lorenzo otra vez, que había preparado la trampa con cuidado. «Ahora», gritó. Rodolfo corrió y golpeó con fuerza al lobo, mientras Isabela lo ayudaba a asegurar las cuerdas. Durante unos segundos, el lobo quedó atrapado, aullando de rabia, moviéndose como una bestia salvaje. «Lo tenemos», exclamó Mateo, con los ojos brillando de esperanza. Pero la esperanza duró poco. Con un rugido ensordecedor, el lobo estiró sus músculos poderosos y las cuerdas se rompieron como si fueran hilos. De un zarpazo, derribó a Rodolfo, que cayó al suelo con un gemido. «Rodolfo», gritó Lorenzo. El lobo se erguió, jadeando, con los ojos ardiendo de odio. «Nadie puede atraparme. Nadie». Avanzó hacia Isabela, que permanecía firme, con los cerditos detrás de ella. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Ella no apartó la vista. El lobo se inclinó, mostrando los colmillos a centímetros de su rostro. «Tú eres diferente, pero eso no importa. También caerás». Y con un salto brutal, desapareció entre los árboles, dejando el suelo marcado con sus garras. El silencio que siguió fue abrumador. Rodolfo respiraba con dificultad, pero estaba consciente. Lorenzo lo ayudó a levantarse, mientras Mateo no dejaba de temblar. Isabela miró el bosque oscuro, con el corazón latiendo fuerte. «Hoy aprendimos algo», dijo en voz baja, casi para sí misma. «No es invencible, pero tampoco está jugando limpio». Los cerditos la miraron, esperando sus palabras. Ella suspiró y añadió: «Si queremos sobrevivir, tendremos que ir más allá de la defensa. Tendremos que encontrar su punto débil».
El fuego chisporroteó en medio del silencio. Y, por primera vez, los tres cerditos entendieron que esa lucha no sería solo por sus casas, sino por sus vidas. La mañana llegó lenta, envuelta en una neblina densa que cubría el bosque como un velo gris. El canto de los pájaros parecía apagado, como si también temieran al lobo después del ataque de la noche anterior. Isabela caminaba sola entre los árboles, con la mente inquieta. Necesitaba respuestas. Había algo en la mirada del lobo, algo más allá de la pura hambre animal. Sus palabras retumbaban en su memoria: tú eres diferente, pero eso no importa. También caerás. ¿Por qué me dijo eso?, murmuró, acariciando la corteza húmeda de un árbol. De pronto, escuchó un crujido a su derecha. Se detuvo, alerta, con la respiración contenida. Entre la bruma, una silueta pequeña apareció, un anciano encorvado, con barba larga y blanca, apoyado en un bastón de madera. Sus ojos claros parecían conocer más de lo que mostraban. No deberías andar sola por este bosque, muchacha, dijo con voz áspera, pero no hostil. Aquí caminan fuerzas que no comprendes. Isabela lo miró con desconfianza. ¿Quién es usted? El anciano sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. Soy solo un guardián olvidado. Nadie me recuerda ya, pero llevo años vigilando este bosque, y a la bestia que lo habita. El corazón de Isabela dio un vuelco. ¿Habla del lobo? El anciano asintió lentamente. Ese lobo no es un animal común. No nació de la naturaleza, nació de la traición. Isabela frunció el ceño. ¿Cómo que de la traición? El anciano clavó su mirada en ella, como si evaluara si debía contarle la verdad. Finalmente, suspiró. Hace mucho tiempo, un hombre de este pueblo antiguo buscó poder. Quiso controlar el bosque, sus espíritus, sus secretos. Pero el poder que invocó lo transformó. Su cuerpo se torció, sus colmillos crecieron, y su alma quedó atrapada entre lo humano y lo bestial. Ese hombre es el lobo que ahora te persigue. Isabela quedó helada. ¿Quiere decir que alguna vez fue humano? Así es. Y mientras más caza, más fuerte se vuelve. Pero también más vacío. El silencio entre ellos se volvió pesado. Un cuervo graznó desde lo alto, rompiendo la tensión. ¿Y no tiene debilidades?, preguntó Isabela con urgencia. El anciano se acercó, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Sí, pero no es sencillo. El lobo no puede ser vencido solo con fuerza o trampas. Para derrotarlo, alguien debe enfrentar lo que queda de su humanidad. Mirar dentro de sus ojos y recordar al hombre que fue. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y quién podría hacer eso? El anciano la miró con intensidad. Tú. Ella retrocedió un paso, incrédula. ¿Yo? ¿Por qué yo? El anciano alzó una ceja. Él ya lo dijo. Eres diferente. Tal vez porque no le temes como los demás. Tal vez porque tu alma guarda algo que él reconoce. Isabela quiso preguntar más, pero el anciano comenzó a desvanecerse entre la bruma, como si fuera parte del bosque mismo. Antes de desaparecer por completo, murmuró. Recuerda, el lobo no siempre fue un monstruo. Y esa puede ser su perdición, o la tuya. Isabela regresó a la casa de los cerditos con la mente enredada en preguntas. Los encontró reforzando la entrada con más piedras y barro. Isabela, gritó Lorenzo al verla. Pensamos que te había pasado algo. Rodolfo, aún con el brazo adolorido por el zarpazo de la noche anterior, la miró con preocupación. No vuelvas a irte sola. Es demasiado peligroso. Ella bajó la mirada por un instante, pero luego habló con firmeza. Necesito que me escuchen. Descubrí algo importante. Mateo soltó un resoplido nervioso. ¿Qué cosa podría ser más importante que mantenernos vivos?
Isabela respiró hondo. El lobo, no siempre fue un lobo. Los tres cerditos la miraron boquiabiertos. ¿Qué? Dijo Rodolfo, incrédulo. Era un hombre, continuó Isabela. Alguien que buscó poder y fue consumido por él. Lo que enfrentamos no es solo una bestia, es una maldición. Lorenzo se pasó las pezuñas por la cara, confundido. ¿Y eso qué cambia? Isabela los miró a los ojos, uno por uno. Cambia todo. Porque si alguna parte de ese hombre aún vive dentro de él, puede ser la clave para vencerlo. Mateo negó con la cabeza, casi histérico. No, no, no. Eso es una locura. No se puede razonar con un monstruo. Lo único que entiende es la sangre. Rodolfo apretó los puños, dividido entre la lógica y la esperanza. Y si tiene razón, tal vez no estemos luchando solo contra un lobo. El silencio cayó entre ellos. Afuera, el viento soplaba fuerte, moviendo las ramas como si el bosque entero escuchara la conversación. Isabela, en lo profundo de su corazón, sabía que esa revelación era el inicio de algo más grande. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de descubrir la verdad oculta detrás del monstruo. Y en algún lugar, entre las sombras del bosque, el lobo observaba en silencio, con sus ojos amarillos brillando, como si hubiera escuchado cada palabra. La noche había caído otra vez sobre el bosque, oscura y húmeda. La luna estaba oculta tras nubes espesas, y ni siquiera las estrellas parecían querer iluminar ese rincón maldito. Dentro de la casa reforzada, los tres cerditos intentaban dormir, aunque sus cuerpos se tensaban con cada crujido del bosque. Isabela, en cambio, permanecía despierta, mirando la entrada con los ojos abiertos. Su mente repasaba una y otra vez las palabras del anciano misterioso: el lobo no siempre fue un monstruo. Y esa puede ser su perdición, o la tuya. No sabía si creer en todo aquello, pero había algo en su interior que le decía que la clave estaba allí. De pronto, un ruido seco la sacó de sus pensamientos. Algo había golpeado la pared exterior. ¿Lo escucharon? Susurró. Mateo se incorporó sobresaltado. Es él, lo sabía. Rodolfo y Lorenzo tomaron sus palos y cuchillos improvisados, poniéndose de pie de inmediato. El silencio volvió, pero duró apenas unos segundos. Después, un aullido estremecedor retumbó justo al lado de la casa, tan fuerte que hizo vibrar las paredes. El lobo estaba allí. Preparen las trampas, ordenó Isabela. La puerta tembló bajo un golpe brutal. Una segunda embestida la resquebrajó, y a la tercera, la madera cedió con un estruendo ensordecedor. El lobo entró con un rugido, enorme, con los ojos amarillos ardiendo de furia. Cerditos. ¿Y tú, mujer insolente? Esta noche no habrá escapatoria. Los cerditos intentaron reaccionar, pero el lobo se movía con una rapidez feroz. De un zarpazo, lanzó a Rodolfo contra la pared. Lorenzo intentó clavarle una lanza improvisada, pero el lobo la rompió con un mordisco. Mateo chillaba, paralizado, incapaz de moverse. Isabela corrió hacia el centro de la habitación, tomando una antorcha encendida de la fogata que habían mantenido viva. «¡Aléjate!», gritó, agitando el fuego frente al lobo. El animal retrocedió un instante, gruñendo. El reflejo de las llamas iluminó su rostro, y entonces Isabela lo vio. Detrás del pelaje y los colmillos, por un segundo fugaz, un rasgo humano apareció, unos ojos cansados, tristes, que no coincidían con la bestia. Fue solo un destello, pero suficiente para congelarla. «No», murmuró. «Es cierto». El lobo se estremeció, como si aquellas palabras lo hubieran herido más que cualquier arma. Retrocedió un paso, mostrando confusión. «¿Qué dijiste?», gruñó con voz quebrada. Isabela no bajó la antorcha. Tú no eres solo un monstruo. ¿Fuiste humano?». Los tres cerditos se quedaron en silencio, incrédulos. El lobo gruñó,
intentando recuperar su furia, pero sus ojos brillaban con algo diferente, un rastro de dolor. «Cállate», rugió. «No sabes nada de mí». «Sí sé», replicó Isabela con fuerza. «Sé que dentro de ti aún queda alguien. Lo vi en tus ojos». El lobo vaciló. Durante un instante, su respiración pesada se convirtió en jadeos casi humanos. Rodolfo, herido en el suelo, gritó con voz ronca. «Isabela, no le hables. Es un truco». Pero ella no podía apartar la vista. Algo dentro de sí la impulsaba a continuar. «No es un truco. Él lucha contra sí mismo». «Yo lo sé». El lobo lanzó un rugido desgarrador y salió corriendo, atravesando la pared rota de la casa y desapareciendo entre los árboles, dejando un rastro de destrucción a su paso. El silencio cayó sobre la cabaña. Los 3 cerditos jadeaban, temblando. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Lorenzo, incrédulo. Mateo lloraba de miedo. «No, no me digas que todavía hay un hombre dentro de esa cosa». Rodolfo, apretando su brazo lastimado, miró a Isabela con seriedad. «Si lo que dices es cierto, entonces no estamos luchando contra un animal. Estamos luchando contra algo mucho más peligroso». Isabela, con el corazón latiendo a 1000, apretó la antorcha contra su pecho. «Y también más complicado. Porque si aún queda humanidad en él, tal vez no necesitemos matarlo. Tal vez podamos salvarlo». El viento sopló fuerte, apagando la antorcha que sostenía. El humo se elevó lentamente, como un presagio. En lo profundo del bosque, un aullido volvió a escucharse. Pero esta vez, junto al rugido animal, había un tono diferente, casi un lamento humano. La madrugada llegó cargada de niebla espesa, como un manto blanco que ocultaba los senderos del bosque. El silencio era extraño, pesado, como si todos los animales hubieran huido, temiendo lo que estaba por suceder. Isabela se despertó antes del amanecer. No había podido dormir, su mente estaba atormentada por la visión de los ojos humanos en el rostro del lobo. Sabía que no era un simple monstruo. Había una historia enterrada bajo esa piel de bestia. Los 3 cerditos se reunieron alrededor de la mesa destrozada. Rodolfo, con el brazo vendado, hablaba con dureza. «No importa lo que viste, Isabela. Ese lobo nos quiere muertos. Si dudamos ahora, será nuestro fin». «Yo lo vi», replicó ella con firmeza. «Él no es solo lo que aparenta. Y si existe una oportunidad de salvarlo, debo intentarlo». Lorenzo golpeó la mesa con frustración. «¿Salvarlo? Nos ha cazado, ha destruido nuestras casas, casi nos mata. ¿Quieres morir por una ilusión?». Mateo, aún temblando, susurró. «Pero, si Isabela tiene razón, tal vez podamos liberarnos todos, incluso él». El debate terminó cuando un rugido estremeció los cimientos de la tierra. El lobo estaba de regreso. «Salgan», gritó con voz que retumbaba entre los árboles. «Hoy ninguno escapará». Isabela apretó los puños, tomó una antorcha nueva y salió al claro frente a la cabaña. La niebla cubría todo, pero entre las sombras emergió la silueta imponente del lobo. Su respiración era salvaje, sus ojos amarillos brillaban, aunque en el fondo aún parecía haber ese rastro humano que ella había visto. Los cerditos se colocaron a su lado, armas improvisadas en mano. «Esta es nuestra última oportunidad», murmuró Rodolfo. «Si no lo detenemos ahora, moriremos todos». El lobo dio un paso adelante, gruñendo, pero su voz vaciló un instante. «¿Por qué sigues aquí, mujer? ¿Por qué no corres?». Isabela lo enfrentó con firmeza. «Porque sé quién eres en realidad. No eres solo un lobo. Eres un hombre atrapado». El lobo rugió, como si esas palabras lo desgarraran. «No hables de lo que no entiendes. Yo soy la bestia. Yo soy el cazador. Mírame».
gritó Isabela, alzando la antorcha. Yo vi tus ojos. Aún queda alguien dentro de ti. El lobo se estremeció, tambaleándose. La niebla parecía cerrarse más alrededor, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Los cerditos aprovecharon el momento y atacaron. Rodolfo lanzó su lanza rota, Lorenzo se abalanzó con un cuchillo improvisado, y Mateo arrojó piedras con todas sus fuerzas. El lobo, enfurecido, los apartó con violencia, pero no los mató. Sus zarpas apenas los empujaban, como si luchara consigo mismo. «Basta», rugió, llevándose las garras a la cabeza. No puedo contenerlo». Isabela corrió hacia él, arriesgándose a todo. «Dime tu nombre», gritó. «Dime quién eras antes de la maldición». El lobo abrió la boca, y entre gruñidos y jadeos, una voz humana salió quebrada. «Arturo». El bosque entero pareció estremecerse. Los cerditos se quedaron helados. El lobo tenía nombre. Isabela se acercó aún más, con lágrimas en los ojos. «Arturo. Escúchame. No eres un monstruo. Tienes que luchar contra la bestia». El lobo cayó de rodillas, golpeando el suelo con sus garras, desgarrando la tierra. Su cuerpo se sacudía como si dos fuerzas opuestas pelearan dentro de él, la del hombre y la del animal. «No puedo», rugía Arturo, su voz mezclada con la del lobo. De repente, sus ojos brillaron intensamente, y la bestia tomó el control otra vez. Con un salto furioso, se lanzó contra Isabela. Los cerditos gritaron al unísono. «Isabela, ah». Ella cerró los ojos, segura de que sería su fin. Pero justo cuando las garras iban a alcanzarla, el lobo se detuvo a un palmo de su rostro, temblando, jadeando. Sus ojos amarillos se apagaron un instante, revelando de nuevo los ojos humanos. «Isabela», susurró Arturo, con voz dolorosa. «Mátame, antes de que sea tarde». La antorcha temblaba en sus manos. Podía hacerlo. Podía acabar con la maldición, con todo el sufrimiento, con una sola acción. Pero también podía elegir. El bosque amanecía lentamente. Entre las ramas altas se filtraba un resplandor dorado, pero en el claro aún reinaba la tensión. Isabela sostenía la antorcha frente al rostro del lobo. Sus ojos humanos, los de Arturo, la miraban suplicantes. El fuego iluminaba las lágrimas que caían por su pelaje enmarañado. «Hazlo», susurró con voz rota. «Si no lo haces, pronto no quedará nada de mí». Detrás de ella, Rodolfo gritó desesperado. «No dudes, Isabela. Ese monstruo matará a todos». Lorenzo levantó el cuchillo improvisado. «Dame la antorcha, yo acabaré con esto de una vez». Mateo, en cambio, temblaba, incapaz de moverse. «Pero, ¿y si ella tiene razón? ¿Y si podemos salvarlo?» El corazón de Isabela latía como un tambor dentro de su pecho. Recordó todas las noches solitarias en su cabaña, las veces que había soñado con un propósito mayor, con la idea de cambiar el destino de alguien. Recordó también las risas breves que había compartido con los cerditos, sus miedos, su esperanza de vivir libres. Si mataba al lobo, todo terminaría. Pero también terminaría Arturo. Ella dio un paso más cerca y, en lugar de clavar el fuego contra él, bajó la antorcha lentamente. «No te mataré, Arturo. No mientras exista una posibilidad de salvarte». El lobo rugió de dolor, y por un instante la bestia pareció recuperar el control. Sus garras se alzaron listas para desgarrarla. Rodolfo y Lorenzo gritaron, corriendo hacia ella. Pero entonces, Isabela dejó caer la antorcha y colocó sus manos sobre el pecho del lobo. «Escúchame, Arturo. Eres humano. No eres esta criatura. Eres más fuerte que la maldición». El lobo se estremeció, gimiendo como si una batalla interna lo desgarrara. Los cerditos se detuvieron,
observando incrédulos cómo la niebla del bosque parecía arremolinarse alrededor de ellos. Una voz profunda, casi como un eco antiguo, resonó en el aire. El vínculo verdadero rompe la oscuridad. La tierra tembló. El lobo aulló con fuerza, y su cuerpo comenzó a transformarse frente a ellos. El pelaje se desprendía como humo negro, las garras se encogían, los colmillos se deshacían en ceniza. Cuando el resplandor terminó, un hombre cayó de rodillas en el suelo. Joven, de cabellos oscuros y ojos cansados, desnudo y tembloroso. Arturo. Isabela lo sostuvo entre sus brazos, con lágrimas en los ojos. Lo lograste. Arturo respiraba con dificultad, pero sonrió débilmente. No, lo logré yo solo. Fue tu fe, lo que me salvó. Los cerditos no podían creer lo que veían. Rodolfo soltó su arma, incapaz de pronunciar palabra. Lorenzo apretaba los puños, furioso y confundido. Mateo, en cambio, cayó de rodillas y comenzó a llorar, aliviado. El silencio del bosque se rompió con un amanecer claro. Los pájaros cantaron, como si celebraran el fin de la pesadilla. Epílogo. En los días siguientes, Arturo, débil pero humano otra vez, relató su historia. Había sido un cazador maldito por un espíritu del bosque, castigado por su ambición y crueldad del pasado. La maldición lo había convertido en la bestia que todos temían, condenándolo a devorar sin control. Los tres cerditos lo miraban con sentimientos encontrados. Rodolfo nunca terminó de confiar en él, pero aceptó que ya no era la criatura que había destruido sus hogares. Lorenzo tardó en perdonar, aunque poco a poco bajó la guardia. Y Mateo, siempre el más sensible, fue el primero en llamarlo amigo. Isabela encontró en Arturo algo más que redención, encontró la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda podía encenderse una chispa de esperanza. Con el tiempo, los cinco comenzaron a reconstruir juntos las casas destruidas. No fue fácil, pero el bosque parecía menos hostil, como si el levantamiento de la maldición hubiera devuelto la paz al lugar. Una mañana, mientras todos trabajaban en el nuevo hogar, Arturo se acercó a Isabela. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Me diste una segunda vida. Ella sonrió, mirando el horizonte donde el sol se levantaba entre los árboles. No fue solo por ti, Arturo. Fue por todos nosotros. Por demostrar que hasta las historias más antiguas pueden tener un nuevo final. El viento sopló suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, el bosque respiró en calma.